Bienvenidos a otro episodio de Los Belicistas y esta vez vamos a ver qué pasa en Ucrania, donde la guerra sigue en curso. Aquí tengo a Jochio y a Kermit, quienes me ayudarán a analizar toda la situación y creo que podemos ir directo al tema de la situación en el frente y la situación respecto a los bombardeos en territorio ruso y ucraniano. ¿Tienen algo interesante que haya pasado en el frente? Porque yo solo tengo aquí un par de informaciones sobre otro bombardeo en Tuapse. Tuapse es una ciudad portuaria donde obviamente hay almacenes de petróleo y esas cosas, así que hubo explosiones en los tanques de combustible. Tenemos algo de actividad de drones sobre Crimea y, por supuesto, cientos de drones lanzados hacia Ucrania, pero en realidad nada tan importante que destaque. Algunos eventos cotidianos. ¿Tienes algo interesante de tu parte? Por ahora, ambos lados están realizando, ¿cómo se dice en checo? Un redespliegue, No lo sé. Reagrupamiento. reagrupamiento. ¿Dónde? ¿O cuál es su objetivo? ¿Qué están planeando? Los rusos se están preparando para atacar y los ucranianos se están preparando para defenderse. Entonces, hasta ahora solo está confirmado por parte de los ucranianos. Muchos de los soldados ucranianos con los que tengo contacto en este momento están viajando por el frente para mantener posiciones en diferentes lugares. Y los rusos, con toda probabilidad, aunque no lo tengo confirmado, están haciendo exactamente lo mismo. Así que en este momento ni siquiera se sabe bien dónde podría venir el próximo gran ataque. Pero, por supuesto, tenemos algunos favoritos, ¿no? Uliápole en dirección a Zaporilla, ese es un claro favorito. Luego, por supuesto, está el eje de Pokrovsk, o más bien el eje más allá de Pokrovsk, lamentablemente. Y Kostia. Sloviansk tal vez ya lo están empezando a envolver un poco por Limán, así que Limán también podría ser interesante. Kindrashivka, Kupiansk, creo que ese por ahora está bien. Y luego aquí tenemos también Vovchansk, pero ahí la situación ha sido estable por mucho tiempo. Así que básicamente el eje de Uliápole y Zaporillía, el eje de Pokrovsk y Kostia. Esos son los candidatos más probables donde podría pasar algo, ¿no? La próxima vez. Cosas candentes. Yo creo que lo dijiste perfectamente, pero de todos modos vamos a esperar a ver a dónde se reagrupan finalmente los rusos. Quizá precisamente porque lo sospechamos, intenten algo completamente diferente. Pero al final los rusos siempre atacan donde los esperas, mueren, pero terminan abriéndose paso. ¿Crees que lo hacen porque piensan que lo que es predecible no lo vamos a esperar? Exactamente, ellos saben que nosotros sabemos, así que piensan que no vamos a saber nada. Esa es una táctica de doble negación. Así es. Aquí también hay un dato interesante, que los ucranianos lograron liberar 50 kilómetros cuadrados el mes pasado, lo cual no es casi nada, ¿verdad? Pero claro, también perdieron algo de territorio, aunque menos que antes. Los ataques rusos son cada vez menos efectivos. Por cierto, esos 50 kilómetros cuadrados son, por supuesto, territorio liberado por Ucrania. Además de eso, perdieron vidas, perdieron algo de territorio, así que la proporción, el costo, lo que ganaron los rusos y lo que perdieron los ucranianos, está más o menos parejo, tal vez un poco a favor de los rusos. Pero el frente básicamente no se ha movido en las últimas semanas o en el último mes, se podría decir. Rozhodně ne od posledního updateu, co jsme dělali před týdnem. Ya van quizá 3 o 4 meses, prácticamente desde enero el frente no se ha movido mucho. Por otro lado, cada vez más drones están volando hacia Ucrania. Ahora fuimos testigos de una situación bastante desagradable que fue causada por un dron cuando los ucranianos atacaron una gasolinera y mataron a algunos civiles, lo cual, no sé, esto se relaciona con lo que decían antes, que la consideración por la población civil rusa por parte de los ucranianos ya es bastante baja, y creo que, dado que a los ucranianos se lo están dejando pasar, esto va a empeorar cada vez más, ¿no cree? No, No quiero justificarlo y no quiero estar diciendo cosas así. ¿Qué opinan ustedes sobre esto, niños? Ale, en este tipo de conflicto, ¿cuáles son los puntos positivos?
¿tiene sentido respetar ciertas convenciones de facto cuando la otra parte no las respeta y prácticamente lo viola todo? Así que dice, Que cuando alguien comete una falta, la única táctica correcta contra él es devolverle la falta en el momento en que no existe ningún árbitro que castigue al que comete la falta, básicamente. ¿por qué deberías permitir que alguien te intimide? Cuando absolutamente nadie pone en su lugar al que intimida. Claro, de eso les hablo un poco, que cuando Ucrania aquí mata civiles, o bueno, no es que maten civiles intencionalmente, pero simplemente hay daños colaterales, ya no apuntan solo a los objetivos militares y así, pero hay crecientes pérdidas civiles colaterales y en el momento en que no hay ninguna sanción por parte de Europa, por ejemplo, eso es como una confirmación de que To hodláme tolerovat. por lo tanto, los ucranianos seguirán actuando de manera menos considerada en territorio ruso. Y por otro lado, no puedes compararlo porque los ucranianos no apuntan principalmente a los civiles. Sí, claro. Claro, por supuesto, cuando los rusos siembran simplemente el terror, sí. Mira, si comparamos los números, entonces los rusos, es decir, los civiles rusos, han muerto en el orden de cientos. Zatímco Ukrajina přišla o nějaký... Ya van 15,000 civiles durante toda la guerra. Sí, entonces es una desproporción enorme, pero la cantidad de víctimas civiles del lado ruso no está aumentando y la tendencia es clara. La pregunta es si eso no será contraproducente, pero mientras los ucranianos no recurran a enfocarse principalmente en los civiles con el objetivo de simplemente hostigar a la población civil rusa, no tendría por qué serlo necesariamente, porque el problema de matar civiles es en gran parte que, en lugar de destruir objetivos militares, se desperdician fuerzas en los civiles, lo cual en realidad no sirve de nada desde el punto de vista militar. Por ejemplo, los rusos atacan a los civiles para generar presión contra el gobierno. Los rusos, lo cual... Eso no funciona. Eso solo te sale cuando la sociedad está dividida y una parte de ella simplemente no está de acuerdo con el gobierno y está en su contra, pero al atacar los rusos a Ucrania unieron a todos los ucranianos. Pero yo ni siquiera estoy de acuerdo con eso. Que eso funcione. Mira Irán, ahí mucha gente no apoya al régimen, pero los bombardeos estadounidenses no llevan a que alguien se levante contra el régimen. Más bien eso fortalece al régimen y consolida su posición. Pues sí, en Irán tuvo prácticamente el efecto contrario. Sí, así que en ese sentido, bombardear a la población civil, si no es lo suficientemente grande como para reducir esa población civil, carajo, a cero o destruir brutalmente los medios de producción del enemigo, entonces el bombardeo civil no tiene sentido, más o menos, ¿sabes? Es una estrategia táctica todavía. Creo que en algún momento de la historia hemos usado ese tipo de bombardeo y realmente ayudó de verdad. Que si miras la Segunda Guerra Mundial, ahí hubo un bombardeo masivo de civiles y de hecho libros. Lo sé, pero... Creo que sí, que aunque Dresde prácticamente se quemó por completo, sin embargo, creo que los habitantes de Dresde no fueron a Berlín a hablar con el líder para explicarle que ya no les gustaba la guerra. Claro, lo que pasa es que el bombardeo de civiles al final tiene un impacto realmente mínimo en el esfuerzo de guerra. Además, se puede usar como propaganda, así que puede empeorar la situación para quien bombardea a los civiles a propósito. Como vemos en Ucrania. En cuanto a operaciones más grandes, aquí no las tenemos. Queríamos analizar otras cosas relacionadas con esto, y es la robotización de la guerra en Ucrania, porque los ucranianos, por supuesto, en palabras de Volodymyr Zelensky, mostraron varias cosas interesantes que, según Volodymyr Zelensky, ya han realizado más de 22,000 acciones. Es decir, en lugar de enviar a 22,000 soldados a arriesgar sus vidas, enviaron 22,000 robots que hicieron que los soldados no tuvieran que arriesgar sus vidas, lo cual, cuando lo dices así, tiene un gran significado y se menciona. Así que vamos a ver los medios que los ucranianos usan en sus fuerzas robóticas, si podemos, y si nos puedes de alguna manera, Kermit, presentar esas cosas. Bueno, primero que nada, ahí tienes algunas descripciones, pero ahora estamos viendo Luti no lo fabrica Firepoint, esto es Luti, parece un poco al Bayraktar, sobre todo por esa cola en forma de V o de techo,
pero este es el dron ucraniano más utilizado para ataques de largo alcance con un alcance de hasta 2000 kilómetros. Y si en algún lugar se menciona que los ucranianos atacaron una refinería rusa, en el 90% de los casos fue con este dron. Así que lo que al principio eran como superligeros o esos aviones recreativos cargados con explosivos, se transformó en este asunto de Luti. Los superligeros, o sea, los ultraligeros cargados con explosivos, sorprendentemente no se usaron al principio. Creo que el primer superligero cargado con explosivos fue por ahí de 2020, tal vez hasta 2024, cuando los ucranianos lo usaron para atacar fábricas de Shahed en algún lugar de Tartaristán. Y el segundo que recuerdo fue hace poco, incluso tal vez el mes pasado o quizá este mes, y usaron esos ultraligeros para llevar bombas a Uesteluga para bombardear ese puerto petrolero. Así que ambos todavía se usan, depende de la situación adecuada. ¿Todavía sigue humeando? ¿O ya lo apagaron? Ya lo apagaron, creo que en la última actualización ya no estaba ardiendo. Ok, entonces, continuemos, Flamingo, nuestra querida Flamingo. Yo noté que este misil, alrededor del cual hubo muchas controversias, ya fue utilizado, pero creo que solo se usó en unos pocos casos, si no me equivoco, como 3 veces o algo así, y nunca fue a la supuesta distancia máxima de 3000 kilómetros. ¿Puedes contarnos algo más sobre este misil de crucero, sobre su uso o alguna información? Hasta ahora el despliegue ha sido muy limitado, eso es cierto, porque hay muchas dudas. Hay opiniones de que la empresa Firepoint se lo inventó o exageró mucho su capacidad de producción que originalmente presentaron. Otra cosa es que sus capacidades no son ni de lejos tan buenas como Firepoint declaró al principio. Por ejemplo, la precisión, que tiene una dispersión de hasta 14 metros, es bastante mala en comparación con otros sistemas occidentales, que pueden alcanzar una precisión de hasta 1 metro. Sí, eso básicamente, perdón. Esos 14 metros pueden muchas veces decidir si el proyectil cae en el asfalto o en el almacén, ¿verdad? Eso pasó. Fakt No. hodně velká nepřesnost, no. En la última misión pasó que los ucranianos, creo que 2 o 3 misiles llegaron al objetivo. A la que intentaban atacar, pues todos los 3 impactaron exactamente entre los edificios, eso alegra, sí. Y la otra cosa es que druhá věc je ta, že poco después de que se presentó el misil de crucero Flamingo, esa fábrica recibió un impacto directo de los rusos. Mhm. Což dlouho o bueno, los rusos estuvieron presumiendo eso durante mucho tiempo. Si to nepřiznávali až letos. En algún momento recibimos la confirmación de Zelensky de que este incidente realmente ocurrió, lo que probablemente retrasó aún más la producción, que ya de por sí no era tan alta como decían. Sí. Bien, sigamos adelante. Aquí tenemos el Ratel H, que es un dron terrestre, y los drones terrestres me parecen aún más interesantes que los aéreos, si lo digo así, porque esos son para atacar, pero esto parece un dron de evacuación médica. Veo una camilla. Si no me equivoco, es multifuncional y sí, también se usa como dron de evacuación médica. A menudo es para una sola persona, lo usan para evacuar, evacúan soldados heridos de posiciones a las que no pueden llegar con transporte convencional porque podrían ser alcanzados. El dron a menudo se usa bajo la cobertura de la noche, incluso en ese dron de evacuación médica que utilizan. A menudo es literalmente un ataúd de metal en el que te encierran como soldado y luego te transportan por ese territorio peligroso para que estés protegido de algunos drones que teóricamente podrían llegar. Y a menudo se usa, por ejemplo, en la carretera entre Konstantinivka y Drushivka por la noche. Y eso es principalmente para transportar heridos, pero también ayuda para lanzar suministros, ¿no? Sin problema. Transportar prácticamente cualquier cosa. Lo cual, si saben sobre los medivacs, es la razón por la que los ucranianos siempre necesitan diferentes Toyotas y diferentes camionetas, por decirlo así.
protože to tam je spotřebovává. A un nivel completamente loco, y ser conductor en Ucrania es extremadamente peligroso, lo cual esta cosa lo reemplaza perfectamente. Puedes ser conductor en algún búnker y esto funciona y estás seguro, solo que me queda la duda de cómo esta cosa puede salvar a un soldado, como mucho a un soldado herido que todavía puede trepar o al menos subirse a esto, simplemente no lo sé. Si esto realmente salva directamente a los soldados, tal vez solo es De alguna manera puede transportar o algo así. que esto ni siquiera tiene una versión armada, esto solo se mueve. Entonces, Ruta, eso es algo que realmente no tengo en el radar. Misil de crucero o dron. Interesante, ¿qué es eso? Te confieso que es la primera vez que escucho sobre la ruta, ok. No, entonces debe ser algo nuevo. Básicamente es una especie de dron misil, tal vez alguna versión ucraniana del Shahed. No sé si lo compararía con algo como el B-1, así que es un misil de crucero. Sí, de hecho ahí ponen eso de misiles dron, ¿no? Que en cierto modo un misil de crucero es un dron, porque la mayoría de los misiles que tienen trayectoria de vuelo plana pueden cambiar de dirección en vuelo, ¿verdad? No, de todos modos, tienen un alcance de unos 500 a 800 kilómetros, considerando que es una gran incógnita, así que diría que será más o menos algo que no suele funcionar muy a menudo, o simplemente no llega mucho a los medios. O se pierde en ese ataque. Entonces, el siguiente aquí es Termit. Bueno, Termit, dime qué sabemos sobre Termit. Bueno, el termite es una sustancia que arde a temperaturas muy altas y es capaz de quemar incluso, ¿no? Bueno, sí, el termite es ese tipo de dron que se usa para ocupar y atacar posiciones. Aquí no está, pero se le puede equipar con una ametralladora pesada y otras armas que luego son capaces, incluso en varios ejemplares, de atacar como en enjambre, en grupo. No sé en qué atacan los robots, realmente no tengo idea. ¿En qué tipo de agrupaciones se juntan los robots? Podemos llamarlo, por ejemplo, manada, sin problema. Sí, está bien, entonces atacan en manadas, en jaurías. A mí me gusta más la palabra manadas. Los robots atacan en manadas, eso solo en la tierra. ¿Verdad? En el aire son enjambres. En la tierra son manadas, ¿está bien? Vamos a llamarlas jaurías, me gustan más las jaurías, bien. Entonces atacan en manadas y este es justamente el tipo de drones que se usó el año pasado en la primera ocupación de posiciones enemigas sin usar soldados propios. Que los ucranianos lograron conquistar algunas posiciones únicamente con la ayuda de robots tipo número 5 está vivo. Sí, aunque no sabemos exactamente dónde fue, tengo la sensación de que hasta ahora eso... La ubicación sigue siendo secreta o es difícil decir qué tan grande fue ese ataque, pero sucedió. Dios sabe si eso realmente pasó, ¿sabes? Y en caso de que haya pasado como fue, cuando dicen que lo tomaron sin soldados, me atrevo a decir que primero lo bombardearon con drones, luego llegaron con un grupo de estos muchachos, dispararon a todo lo que se movía y después entró la infantería para terminar el trabajo, la parte más difícil, ¿verdad? Así que no fue exactamente que lo tomaron completamente sin soldados ni nada de eso. Para eso necesitarían algo más ágil, como perros o algo así. Luego aquí tenemos los misiles Peklo. ¿Sabemos qué son los misiles Peklo? El misil Peklo es un dron que funciona con un pequeño motor a reacción. Tiene una carga explosiva bastante pequeña, lo cual es su desventaja, pero tiene un gran alcance y llega rápido. Y por lo que recuerdo se usaron para bombardear Donetsk, algún almacén en Donetsk, pero de nuevo igual que los otros. Ese misil de crucero anterior a menudo se pierde en ataques donde queda eclipsado por los FP-1, FP-2 y LUTI, que en ese ataque son mucho más numerosos. Así que se usa principalmente para atacar la logística. Magura B5 ese es un dron naval. Y es ese dron que lleva sus propios drones a bordo, puede ser perfectamente de este tipo. Yo creo que es ese, solo que obviamente tiene más opciones, más versiones.
Imagura es como el más común, el más utilizado. Entiendo. Tiene una autonomía de 800 kilómetros, completamente cargado, pesa 1 tonelada y lleva 200 kilos de explosivos. Pero en este momento sirve de algo. ¿Sabes qué, Hormuz? Bueno, Hormuz está en otro lado completamente, pero Kerch ya básicamente no se considera, ya no es importante para la guerra. Entonces, ¿para qué se pueden usar esos drones en este momento? Bueno, se usaron durante mucho tiempo para hostigar lo que tenían los rusos en todos los puertos de Crimea. Mhm. Pero dado que los rusos prácticamente ya no salen de las dársenas de los puertos, aunque estos drones incluso han llegado a las dársenas, mantienen una distancia segura de las costas ucranianas. Así que básicamente su presencia es más bien preventiva en este momento. Es cierto que el Neptuno tiene mayor alcance que estos drones, pero si algo quisiera acercarse aún más, entonces estos drones pueden salir. La pregunta es si no sería una buena idea simplemente equipar estos drones con Neptunos, lo cual tal vez sea el caso que vemos en esta foto. No, esos son misiles antiaéreos que usaron para derribar un helicóptero porque a los rusos les gustaba usar helicópteros para derribar estos drones y se sorprendieron mucho cuando uno de esos drones disparó de vuelta y el helicóptero terminó en el agua. Muy inteligente. No puedes ponerle un Neptuno así, el Neptuno tiene que ir como carga. El Neptuno es bastante grande, lo entiendo. Así es. Más bien pesado que grande, ¿no? Palianitsia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un droncito, ¿verdad? No. Sistema de misiles dron con turborreactor. Sí, entonces un dron impulsado por motor a reacción. No, Básicamente, no. ¿Qué se puede decir? Simplemente es otra de las versiones que se pierden de nuevo entre esos enjambres de drones que vuelan hacia Rusia. Mhm. Prostě Nejsou další... Cuando se reportan vuelos de drones desde el lado ucraniano al ruso, se distingue si tienen propulsión por hélice o por motor a reacción. En esos mapas los de hélice están en rojo y los de motor a reacción en azul, así que siempre se pierde en eso. así que Palianica, aquí se escribe el equivalente de los misiles de cruceros rusos H-101. Dejémoslo. Knežek teda. Grande. Sistema de lanzamiento de cohetes. Bueno, esto no es exactamente un asunto robótico, pero es algún tipo de cohete ucraniano o sistema de lanzamiento. Supongo que está bien, simplemente es un cohete, ¿no? ¿Qué más se puede decir al respecto, verdad? Es un sistema soviético modernizado, ¿no? Por no hablar de que los lanzacohetes Grad en el estilo de guerra actual ya son un poco obsoletos. Pero aún así, todavía se siguen usando. No, sí, aún así todavía se siguen usando. Esto más bien me parece un S-300, sí, la verdad. El S-300 dispararía directamente hacia arriba. Fair. Así que Sichen o Sigen es difícil decirlo. Así que un dron kamikaze de largo alcance, básicamente un Shahid ucraniano. ¿Qué más se puede decir al respecto? Bars, esto... Dron misil, otro tipo de drones. Esos son más o menos tonterías que son diferentes variantes de las mismas cosas, ¿verdad? Bien, FP-1, esos son los drones de enjambre más grandes que vuelan hacia los rusos. Es algo barato, drones de bajo costo, simplemente una caja cargada de explosivos que es impulsada por un motor de ciclomotor. Está diseñado principalmente para saturar la defensa antiaérea. Tiene un motor de gasolina de 2 cilindros, hélices en la parte trasera, está construido de AAA y transporta aproximadamente 40 kilos de explosivos. Es como un Trabant promedio, excepto por los explosivos. Es un Trabant volador convertido en arma. Bien, con eso básicamente hemos terminado. Oye, ¿qué puedo decir sobre este resumen de armas? Yo diría que de estas armas, incluyendo varios sistemas antidrones, drones antidrón y demás, podemos sacar provecho.
Habrá muchos sistemas que serán más o menos versiones ucranianas de lo que tenemos en Occidente, pero probablemente podrán ser utilizados de una manera un poco diferente, o ligeramente modificados. Y diría que al menos esos drones antidrones, pero también esos, digamos, drones FP1 son cosas que definitivamente deberíamos incorporar al ejército checo. ¿Qué opina? Gracias, yo sería cuidadoso con eso. ¿Por qué? Muchas de esas cosas de drones o muchos de esos drones y tácticas que vemos en Ucrania no se usarán en caso de un conflicto entre Rusia y la OTAN. Mhm. ¿Y la razón, el terreno tal vez, o qué? La orientación y el uso de otros sistemas mejores. Lo que vemos en Ucrania, todo eso, los drones, no es porque los ucranianos quieran usarlos ni porque sea la mejor solución, sino porque es la única solución posible. Bueno, es lo más barato, ¿verdad? Así que se me ocurre, ¿por qué no implementarlo en ejércitos pobres como los nuestros? Si quieres destruir un S-300 enemigo en la zona de Zaporilla, como cualquier país, simplemente envías un F-35 que probablemente ese sistema S-300 ni siquiera detecte y mucho menos derribe. Y te voy a contradecir con que muchos países en Europa ahora están empezando a fabricar drones y por ejemplo Estonia ahora prefiere invertir en drones en lugar de invertir en tanques. Así que, por ejemplo, sí, ¿entiendes? Para esos países pobres, para esos países que tienen pocos soldados, me parece que la tecnología de drones es realmente importante. En el caso de Estonia, perdón, Hochi první. Por interrumpirte. Pardon, že jsem do toho skočil. En el caso de Estonia, Estonia invierte en drones porque sí, por un lado tienen pocos soldados, pero por otro lado simplemente les resulta más rentable porque en caso de algún conflicto ellos serían los primeros en estar en la línea de fuego y para ellos no vale la pena adquirir brigadas pesadas ni un montón de blindados. Para ellos lo mejor es tener algo barato que sature al atacante. Lo mejor es simplemente tenerlo en una cantidad enorme. Y aquí es donde entran los drones como la mejor solución. No, entonces cada quien tiene que elegir el camino si quiere ir más por la cantidad que sature al atacante o si prefiere enfocarse en la precisión y en los golpes duros que se realicen de manera quirúrgica. Y yo creo que precisamente para los ejércitos pobres, el camino de los drones, más que el de los diferentes blindados y brigadas de tanques y así, es el camino correcto. Definitivamente será parte del ejército, pero por ejemplo en nuestro ejército yo apostaría que los drones serían más bien para reconocimiento. Evaluar la situación y usar esos pequeños drones, por ejemplo, simplemente en alguna parte de la línea del frente. Sí, ahora no estamos hablando de drones FPV, eso es algo claro, eso tiene que ser parte del ejército, eso ni se discute. Ahora estamos hablando más bien de drones del tipo Shahed. Jo. Eso es justamente lo que pienso, que en nuestro ejército no va a haber, porque estos drones me recuerdan mucho a las fuerzas de misiles que nosotros de hecho eliminamos. Jo. tenemos que diferenciar de nuevo, hay varios tipos. Cuando dices Shahid, incluso el Shahed se puede usar para un ataque preciso y golpear una casa, pero el Shahid no está hecho para eso. El Shahed está hecho para el bombardeo de terror, simplemente lanzas 900 contra el enemigo y él no va a saber qué hacer con eso, ¿verdad? Probablemente no vas a golpear nada importante, y si llegas a golpear algo, simplemente tiene una carga, no sé, de unos 30 kilos de explosivos. 90. 90, bueno, haces un agujero en el techo, teóricamente ahí lo prendes, si le das con dos en el mismo lugar, entonces puede ser peor. Pero si hablamos, por ejemplo, del FP1, el FP1 es algo que debe estar en el momento del ataque. Depende de cómo se use, pero generalmente lo controla directamente algún operador. Lo que significa que si quisiéramos usar 300 FP1 en algún bombardeo, necesitaríamos 300 operadores al mismo tiempo. Pues ¿por qué no? Dan resultado, ¿por qué no?
Yo sería muy cuidadoso con cómo vamos a armar esto, a dónde vamos a enviar el dinero para que no nos volvamos todos locos con los drones, porque en muchos casos las armas convencionales que ya tenemos son mejores. Y sobre todo la fuerza aérea y la artillería, que prácticamente no participan en Ucrania, y cuando lo hacen siempre es desde lejos, porque ninguno de los dos bandos es capaz de obtener superioridad aérea. Ucrania por no tener suficientes aviones y Rusia porque los aviones son tan caros para ellos que no se atreven a usarlos, lo cual no pasaría en una guerra contra la OTAN. La OTAN apuesta por la dominio aéreo absoluto y si se desatara una guerra con la OTAN, la fuerza aérea sería lo primero que se activaría en una guerra contra Rusia y empezaría a causar caos en las líneas rusas. Mhm. Y luego tal vez hay un buen argumento en que nuestro objetivo es más o menos disuadir a Rusia de atacar y por ejemplo como República Checa probablemente no necesitamos tener la capacidad de enviar drones muy lejos, destruir algún almacén de algo, ¿verdad? Sí, si lo veo así, eso es algo que harán los países que estén directamente en el frente, por ejemplo, pero aquí es como, ¿para qué usarías realmente ese dron FP1, verdad? Gracias. Pues para un ataque aéreo, ¿Para algún almacén? un objetivo más blando. No, no puedes, o sea, puedes usarlo para un almacén, pero de nuevo tienes 20 opciones que podrían arrasar ese almacén con más eficacia. Ese dron se mueve a una velocidad de unos 200 kilómetros por hora y la fuerza de penetración a través de esa pared o techo es bastante baja. Por eso muchas veces se usan ataques múltiples, donde la primera ola hace agujeros en el techo y la segunda ola entra por esos agujeros. Sí, así que en el caso de la República Checa lo mejor es enfocarse en esos pequeños drones de infantería y drones antidrones, por ejemplo, para proteger a los soldados y los tanques mismos, pero estas cosas como el FP1 y algunos misiles de crucero son más o menos inutilizables, o es mejor invertir en algo no necesariamente más sofisticado, sino simplemente en la fuerza aérea. ¿Has visto, por ejemplo, una JDAM común? JDAM. La JDAM, que es prácticamente una bomba fabricada por la OTAN, simplemente una bomba que puede llegar a algún lugar, pues una sola de estas bombas durante un ataque a algún almacén hace el trabajo de 3 FPV-1. Check. Mhm. Dobře. Checo, yo diría que incluso este tipo de drones los usaría el ejército checo. En una cantidad pequeña y limitada, porque como ejército siempre tienes que contar con el peor escenario posible. Eso significa que incluso nuestro ejército podría tener identificados algunos objetivos de antemano y simplemente usar estas pequeñas reservas de drones, por ejemplo, en el primer ataque. O simplemente causas algún daño y antes de que la persona reaccione tú ya tienes un tiempo de respuesta. Pero luego dije que probablemente para nuestro ejército el camino será el de los drones pequeños y los drones de infantería. Eso es obvio. Supongo que eso ni se discute, ¿verdad? Eso supongo que ni se discute. Super. Bueno, entonces ya tengo cubierta la cuestión del armamento ucraniano y la situación en el frente. A teďka pár politických věcí. Porque eso está estrechamente relacionado. Por ejemplo, a pesar de las amenazas de toma de poder de Orbán, Eslovaquia declaró que ya no se opone al préstamo de 90.000 millones a Ucrania. Voy a mencionar que, después de que Orbán perdió las elecciones, Fico dijo que Eslovaquia se convierte en la única fuerza de bloqueo en Europa. Pero después Zelensky estuvo en Alemania. Llegó a un acuerdo con Merz de que el oleoducto Druzhba se pondrá en marcha a finales de abril, tal vez en mayo. Y ahora los eslovacos dijeron que ya no van a bloquear esos 90.000 millones para Ucrania. Para mí personalmente eso significa que lo de Druzhba fue más bien una presión política por parte de Ucrania, más que un problema real. Porque no sé, no creo que simplemente haya coincidido también con las elecciones. Para mí es demasiada coincidencia, ¿sabes? Si lo digo así. Esa es mi opinión. Sin embargo, en cuanto a Eslovaquia, lo veo como un desarrollo político positivo porque los eslovacos estaban bajo la influencia de los húngaros. Ahí, el gobierno eslovaco estaba bajo la influencia de Orbán.
Y me parece que simplemente se asustaron, simplemente para no quedarse aislados, y por eso decidieron que de alguna manera iban a comportarse al menos un poco correctamente. ¿Cómo observa y ve usted toda esta situación? No, es como una situación escolar. Situación escolar, sí. Claro, en el momento en que, siendo una persona débil, un marginado, te unes a un gran grupo de abusones, te conviertes en el más chido. Pero en el momento en que ese abusador en Eslovaquia se junta con el grupo equivocado, quieres decir, ¿verdad? Sí, sí. Y en el momento en que ese abusador reprueba, entonces en el siguiente grado ya estás solo y ya no eres tan chido. Esa es una buena comparación. Esa es una analogía hermosa. A ti te hacían bullying en la escuela, ¿verdad? No, 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 no. Bien, Él acosaba. él reprobó. Él reprobó, ajá. Ajá. Y luego uno de sus amigos la pasó mal. Pobre eslovaco, en serio. ¿No creen que esto podría ser una nueva tendencia, que Eslovaquia se está normalizando? Porque me parece que, por ejemplo, la República Checa está completamente tranquila. Sí, que nosotros somos bastante flexibles. Y simplemente iremos con quien sea la corriente principal. A Orbán nos lo quitaron, bueno, entonces lo haremos de otra manera. Los eslovacos me parecieron muy implicados, y me parece que ahora habrá un gran esfuerzo de los rusos por hacer algún trabajito ahí. Pero al mismo tiempo ya simplemente ven que están solos en esa Europa. No es como dije hace aproximadamente un año. La mayoría de esas opiniones y tendencias prorrusas, pues esos países como tal no tienen el valor, y por eso se escondían detrás de Orbán, que sí tenía el valor para eso. Ahora que Orbán ya no está, la pregunta será si esos países se atreverán a mostrar esas tendencias y opiniones prorrusas por sí mismos. Yo pienso que, al igual que Robert Fico o Andrei Babiš, que aman las frases como Víctor Orbán, ellos ahora en este momento han perdido y eso les va a doler bastante en el futuro en cualquier campaña y en su defensa de esas, si quieres, tendencias o eh, tendencias favorables al este. No, eso tal vez es una interpretación un poco equivocada de Hungría, pero entiendo. Así que ahora tenemos una situación en la que Orbán dejó de hacer daño, y sus secuaces y aquellos que veían en él algún tipo de ejemplo tendrán que buscarse un nuevo refugio al que aferrarse. Andrei Babiš ya se está acercando a Macron, eso ya está bien, creo que ahí estamos tranquilos. Veremos qué pasa con los eslovacos, ¿no? Si al final logran mejorar su reputación o si tendrán que esperar al final del gobierno de Fico antes de que los aceptemos de nuevo entre nosotros. ¿Qué piensan cómo terminará todo esto al final? Budeme Con un takový slo- ti, Que seremos indulgentes con los eslovacos en lo que respecta a Europa, que en el momento en que empiecen a comportarse bien diremos, bueno, está bien, vengan con nosotros. O si siempre será así, oigan, sabemos lo que hicieron, mientras ese gobierno siga ahí, pues que se frieguen. Será como, pero bueno, ustedes son eslovacos, o sea, no es completamente su culpa. Vamos a portarnos bien, ¿sí? Simplemente un estado fallido eslovaco. Desalojamos a los eslovacos y en lugar de Eslovaquia simplemente hacemos un polígono de pruebas para armas nucleares europeas. Esa es una opinión, sí, es una de las opiniones, es una opinión de todos los tiempos, por así decirlo. Si lo pones entre los altos y bajos Tatras, está justo en ese valle para que el hongo no se lleve nada a ningún lado y toda la radiación se quede adentro. Así que ahí vamos a hacer un pequeño valle radiactivo. Sí, Genial. Sí, entonces eso es eslovaco. todavía me gustaría volver, te mandé un video incluso con la marca de tiempo para que veamos qué hace una munición convencional promedio comparada con, por ejemplo, los drones FP1. Entonces vamos a verlo. ¿Por qué no? Hay una marca de tiempo, solo está el último pedacito del video. ¿Cómo va a llegar? ¿Qué tan precisa es? Es un dron FP, ¿verdad? No, es Taurus. Taurus, claro, ya lo veo. Bonito, bonito. Y entonces Taurus es munición antibúnker en general, ¿verdad? Eso es algo un poco diferente. Taurus no es, creo. Munición antidrones, es para búnkeres. ¿Qué? Yo creo que no lo es. Y yo creo que sí lo es.
Ustedes nos dirán en los comentarios quién tiene razón. De cualquier modo, eso sería todo sobre los eslovacos. Normalmente para mí tiene sentido, es como simplemente un misil de crucero, Sí, claro, pero está diseñada para destruir búnkeres, ¿verdad? diseñada para destruir objetivos terrestres estáticos de alto valor como bases aéreas, estaciones de radar, centros de comunicaciones, centros de mando, silos de misiles, almacenes de municiones, puentes y puertos. O búnkeres, ¿no? De todos modos. Pero yo voy a decidir porque en los aeródromos militares también hay búnkeres, así que ambos tienen razón. Es genial tener razón incluso cuando el otro también la tiene. Sí, sobre Eslovaquia. Entonces eso significa que Ucrania recibirá sus 90.000 millones. Y eso de verdad no solo la va a sacar de un apuro, sino de un problemón. Porque sin eso, ese país se iría totalmente a la quiebra. Tendría que declararse en bancarrota. Así que creo que en Ucrania, al menos en esta parte, ahora pueden respirar un poco tranquilos. Pero aún así, porque todavía tienen la guerra, ¿sabes? Pero al menos esta parte está resuelta por un momento. Realmente es una ayuda enorme, enorme. Y también es algo que va a estimular nuestra hermosa industria armamentista europea, porque 60.000 millones tendrán que gastarse aquí, en Europa, lo cual creo que es una suma bastante considerable. Los eslovacos juraron todo el tiempo que ni una sola bala para Ucrania. Pero claro, ya no hubo entregas por parte del Estado, que las empresas privadas, a pesar del gobierno, siguieron vendiendo. Ahora Sternad y Kaliñák están haciendo negocios ahí. Entonces, cuando hablamos de ese negocio militar, aquí tenemos algunas otras cosas, como por ejemplo, que la empresa conjunta Auterion Aerologics consiguió su primer pedido de miles de sistemas autónomos de ataque para Ucrania, así que hay algunas otras cositas. La industria de drones está creciendo muy bien aquí en Europa. Así que eso es solo un detalle. Ustedes aquí hablaron de que no debemos volvernos locos con los drones, pero obviamente las empresas sí se volvieron locas. Gracias. ¿Tienen algo que agregar a eso? Creo que no. El asunto es que ya existía cierta colaboración. Sé que varias empresas alemanas ya tienen fábricas construidas en Ucrania y de hecho es solo una expansión de la producción. Así que por supuesto ayudará a los ucranianos si tienen más drones. No, eso es obviamente cierto. Estoy viendo aquí una hermosa munición merodeadora. Está muy bien. Es más o menos ese tipo de mensaje que dice, vamos a ser un poco más fuertes y un poco más duros otra vez. Pues sí, dron tras dron, y de eso sale un ejército que disuade a los rusos de atacar. Lo cual está bien. Y exactamente la misma información nos llega desde Noruega. Ucrania y Noruega van a colaborar en la producción de drones. Así que sí, parece que aquí simplemente seguirá habiendo movimiento por aquí. El rearme sigue avanzando. Ucrania nos ha mostrado aquí muchas cosas impresionantes que pueden ser una inspiración para nuestra industria y que probablemente determinarán qué cosas interesantes se comprarán en el futuro. Bueno, ya veremos cómo sigue esto. Les agradezco a ustedes dos caballeros por ayudarme con la actualización sobre Ucrania. Y seguro nos veremos de nuevo en otra ocasión. Así que con esto los agitadores de guerra terminan su perspectiva sobre Ucrania y vamos a echar un vistazo al último tema del stream de hoy, y ese es Mark Rutte en Praga. ¿Puedo decir una última cosa sobre Ucrania? Sí. Tengo un comentario adicional. Finalmente, después de estos 5 años, podemos notar que ha comenzado a convertirse en una regla de guerras, lo que significa un enorme desarrollo y un salto en las tecnologías. Es simplemente un enorme catalizador. Sí, claro, pero sobre todo de tecnologías de drones. Pero eso también se va a trasladar a la industria civil, ¿verdad? Sí, los drones que llevan grandes cargas o que abastecen a los soldados van a transportar madera en zonas montañosas. Al final. Ya veremos, dejémonos sorprender. Sí, ya veremos. Pero será un futuro hermoso cuando las guerras terminen y empecemos a beneficiarnos del avance tecnológico que dejaron esas guerras. ¿Entiendes? Como siempre. Sí, siempre es esa parte bonita de la historia, siempre justo después de la guerra. Cuando de repente te das cuenta de que puedes volar en un avión a reacción de América a Europa. Por ejemplo, mientras que hace unos años ni siquiera podías volar bien en un avión de hélice, de Berlín a Viena. Por ejemplo,
Sí, va a ser una etapa interesante. Podías volar en un Comet que se rompía en pleno vuelo o en un Tudor donde si había viento en contra, a veces no llegabas y tenías que aterrizar en algún lugar del océano. Así que despegabas rumbo a América y terminabas aterrizando en Berlín. No, pero cuando todo salía bien. Entonces llegabas hasta las Bermudas, ahí tenías que repostar de emergencia y luego regresar. Y si las cosas salían muy mal, ni siquiera llegabas a las Bermudas. Ajá, bueno, eso ya es otro tema, pero es interesante.